Ya la retiré. Ya. No importa, escríbelo y luego lo vemos. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? En un minuto estamos con el profesor, en otro minuto. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Me ¿Cómo escuchan? está, profe? Buenas tardes. Sí, se escucha. ¿Puede compartir pantalla, profe? A ver, un momentito. Acá al costado. A ver, ¿me confirman por favor si pueden apreciar la PPT? Sí, no hay problema. Puede empezar, profe. Ok, muy amable, gracias. Chicos, muy buenas tardes. Los saluda el profesor Miguel Ipanaque Portal del curso de literatura. Vamos a trabajar nosotros lo que es de todo lo que necesitamos conocer para un examen de admisión. El ciclo San Marcos es un ciclo bastante especial, por lo tanto, como una universidad decana de América, necesitamos manejar datos. Así es que, por favor, te voy a pedir que tomes nota, ya que en algunos textos o libros no vas a encontrar información que vamos a manejar. Así es que, por favor, vamos a empezar hoy con el tema que corresponde. Para que tengan una idea, y ya creo que algunos deben de tener ya esto como conocimiento, y si no, apúntalo. Nosotros como institución, ¿sí? Esta academia, este ciclo Ingreso Express es muy especializado. Por lo tanto, la literatura la vamos a separar en 4 grandes bloques, ¿ya? 4 grandes bloques que tú en colegio lo debes haber hecho. Cada uno de estos bloques, sí, la vamos a desarrollar, pero nosotros necesitamos conocer el primer bloque que el Ministerio de Educación exige para todo nivel secundario, sí, en colegios estatales, ya, o de repente en colegios particulares también, dependiendo de la institución, utilizan lo que es las herramientas educativas. Y esto es lo que quiero que entiendan. Estos 4 grandes bloques son la literatura universal, la literatura española, literatura peruana y literatura hispanoamericana. Más de eso no te van a preguntar. En la universidad solamente preguntan sobre los 4 grandes bloques. Y hoy vamos a desarrollar el primer bloque. Este primer bloque, o también tipo de literatura, como se le conoce, es la literatura universal. Para poder empezar con literatura universal, debemos de conocer los movimientos literarios. Estos movimientos literarios es importante conocerlos porque en exámenes de admisión preguntan acerca de estos movimientos, ¿sí? Hace algunos años preguntaron, ¿sí? ¿Qué movimiento está en contra del romanticismo? ¿Quién está en contra del romanticismo? Entonces, para poder entender estas preguntas, acá tenemos nosotros 7 movimientos literarios, 7. ¿Ya? Si este romanticismo te dicen en contra de quién está el romanticismo, siempre recuerda, como esta es una línea imaginaria y está, bueno, arriba y abajo, ¿ah? Sí, profesor, parece culebrita. Sí, posiblemente. Muchos de mis alumnos le llaman a esto así, profe, cuando usted me enseñó la culebrita, aquí es donde podemos apreciar los movimientos y cada uno de ellos. Cuando nace un movimiento, nace, crece y muere. Y después empieza otro movimiento literario, donde nace, crece y muere. Cuando aparece un movimiento, siempre aparece en contra, rechaza al que está atrás. ¿Está claro? Escucha, rechaza al que está atrás. Por eso que cuando preguntan sobre el romanticismo, dicen en contra de quién aparece el romanticismo, en contra del neoclasicismo. ¿Está claro? Tú deberías de conocer estos movimientos. Profesor, pero hay una flechita que significa que sigue avanzando. Sí, porque después del realismo aparece un movimiento llamado vanguardia. ¿Y por qué no lo pone arriba o abajo? Porque si bien es cierto, los que están arriba son objetivos, escucha, objetivos, y los que están abajo, subjetivos. Profesor, ¿puedo entenderlo entonces de que el que está arriba es objetivo y el que está abajo es subjetivo? Sí. La idea también aquí es clarísima. ¿Sabes por qué? Porque tendrías que saber por qué objetivo, profesor, y por qué subjetivo. Objetivo, porque esto es la razón, todo aquello que tú, como persona, puedes apreciar, observar, tocar. Los que está debajo, que es subjetivo, es expresar, sentir.
Por eso que aquí se expresa sentimientos, se expresa aquí lo que es intenciones y aquí expresas también sentimientos. ¿Sabes cuál es la diferencia de todo esto? De que si bien es cierto que este medioevo o edad media también le llaman, ¿ah? ¿Sí? Aquí predomina mucho Dios. Dios es el centro del universo. Si Dios es el centro del universo, yo no creo que hasta hoy tú hayas podido tocar a Dios. De repente lo has sentido, has expresado algún tipo de sentimiento hacia Él. Yo soy creyente y por lo tanto yo creo que sí existe. Hay otras personas, hay muchos colegas, más aún filósofos, sí, profesores de filosofía, que lógico, ellos son por naturaleza ateos, ¿ya? Pero bueno, pues son creencias. Entonces, por eso que esto es subjetivo. El amor, cuando hablemos de romanticismo, el amor, la libertad, el pecado, los celos, ¿ah? La ambición, la abnegación, ¿ya? Eso no se toca, pero sí se siente, profesor. Aquí está, ¿ya? Entonces, trata de recordar objetivo, subjetivo, la razón y se expresa, se siente. ¿Está claro? Acá no se puede tocar nada, no se puede. Por eso que es subjetivo. Todo está idealizado. Esto no, esto sí se puede palpar. Pero quiero que también aprendas una cosa. Mira, este clasicismo es el primer movimiento literario que aparece en el mundo. ¿Sí? Si este es el primer movimiento literario, ¿ya? Clasicismo, esto es un molde o modelo. ¿Qué es lo que significa eso, profesor? De que él es modelo para todos, molde para todas las literaturas que aparecieron después. Él, ya no te olvides. Entonces, este movimiento va a ser el inicio. Y después, si te das cuenta, en la parte superior, acá, el tercer movimiento, dice renaz, renaz. Si le quitas a partir de aquí, donde está mi cursor, renaz. Profesor, qué quiere decir eso entonces? De que está renaciendo el clasicismo. Es un renacimiento, es un movimiento literario en donde renace el clasicismo. ¿Está claro? Entonces, profesor, si está renaciendo, ¿qué significa? De que está copiando. Lógico, pues, pero tienen una habilidad grandiosa, una capacidad impresionante para copiar al clasicismo. Copian al clasicismo e incluso la adaptan a esta época. No te olvides que este renacimiento es la famosa época moderna. Época moderna. Ya, profesor, usted habló del literatura hispanoamericana y ahí yo sé que está el modernismo. ¿Es igual a esto? No, pues no confundamos términos. El modernismo es un movimiento literario que aparece en este continente, aquí en América. Todo esto es europeo, todo esto pertenece a Europa, ¿sí? Entonces, como nosotros somos colonia, o hemos sido, bueno, hemos sido, ¿no? Ahí corregimos, hemos sido colonia de España. Todos estos conocimientos han llegado a nosotros, aquí a este continente, vía España. Es más, acá en el Perú tenemos influencias neoclásicas. Aquí en el Perú se desarrolla el romanticismo peruano. Aquí en el Perú se desarrolla el realismo peruano. Entonces, todo esto que es de Europa llega vía España al Perú. Ya, no lo olviden. Entonces, aquí la cosa es clarísima, ya. Renace lo que es el clasicismo y la adapta a ella. Por eso que esto es, ¿qué cosa? Etapa moderna. El modernismo es un movimiento literario que aparece en 1888 acá en el Perú, perdón, acá en Hispanoamérica, ¿sí? Y el Perú no es ajeno, porque acá en el Perú también tenemos nuestro modernismo peruano, con el gran José Santos Chocal. ¿Está claro? Entonces, esta etapa moderna, llamada también así renacentista, ¿sí? Es en donde van a copiar a los clásicos. Pasa el tiempo, llega el barroco, pero después, ¿quién llega? El neoclasicismo. Y si tú recuerdas con tu profe de RV, neo está antes de la palabra, ¿cierto?
Aquí le hacemos el famoso slash y esto es preposición, ¿no? El pre. Entonces, este neo, ¿qué significa? Nuevo, profesor. ¿Nuevo qué? Nuevo clasicismo. En Francia nace este movimiento literario y ellos copian primero a los renacentistas. Pero estos renacentistas ya habían copiado al clasicismo y después ellos, de copiar al Renacimiento, van a copiar a los clásicos. Profesor, o sea que quiere decir que este neoclásico copia a una copia. Sí. Es más, ¿sabes cómo le llaman de manera coloquial? Al neoclasicismo le dicen copia de una copia ya copiada. Copia de una copia, porque ya esta es copia, ya copiada. O sea, es la tercera vez que se copia. Profesor, si es una copia ya copiada, o sea, la calidad ya no, pues me imagino que en algún momento habrá sacado copia de tu DNI amarillo todavía, y cuando ha sacado copia, la primera copia todavía nítida. Pero si tú le sacas copia a esa copia, ya no, se distorsiona. Pasa lo mismo aquí. Aquí pasa lo mismo. Este neoclasicismo pierde calidad, ¿sí? Pero todavía tiende a seguir copiando. Tenemos aquí a Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, francés él, ¿no? Entonces, las obras que él hace, todas las toma del clasicismo y del renacimiento. Todas esas obras teatrales, en su mayoría comedias, ¿sí? La utiliza desde el clasicismo y copia también a los renacentistas. ¿Ah? Entonces, todo ello tenemos que tener clarísimo, ¿sí? Y eso tú ya lo debes de conocer. Lo que estoy tratando es de que tú captes mejor la idea cuando conozcas esta línea imaginaria del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar, profesor? Hoy día trabajamos lo que es el origen, el inicio del clasicismo. Hoy día nos toca eso. La próxima semana agarramos y hacemos la edad de oro. Eso es la próxima semana. Cada uno de estos movimientos los vamos a desarrollar y vas a tener tú todo lo que necesitas para tu examen. ¿Ya? Ok. Y si hay alguna duda, pregunta, por favor, no sé si tendrás ahí el chat, ¿sí? Si deseas participar, me confirmas, ¿sí? Por el chat y ahí de repente si hay alguna preguntita, alguna indicación, ¿ah? Que quieras de repente señalar, me confirma, ¿ya? Me confirma, me dice. Por mí no hay ningún problema, ¿sí? Estamos acá para aprender, ¿ya? Y si tú necesitas algún dato adicional, ya no hay problema. Lo trabajamos, lo trabajamos. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, aquí también nosotros, ya que vamos a iniciar la literatura clásica o clasicismo, ¿ya? Literatura clásica o clasicismo. Profesor, pero ¿hay algo más antiguo que estos? Claro. En historia universal, tú puedes tomar en consideración los datos de tu profesor porque la literatura siempre va de la mano con la historia, ya sea en la literatura universal o la literatura peruana, que también la vamos a desarrollar más adelante. Entonces, este clasicismo que nace en Grecia, ¿sí? La cuna de la sabiduría. Muchos señalaban de que en ese momento, cuando Grecia y sus polis empiezan a desarrollar, lo que esas personas que llegaron a crear todo ello, ¿sí? Lo que buscaban, como lo dijo en algún momento el gran Platón, ¿sí? Cuando empieza a tomar como referencia a la cultura más antigua, lógico, en este continente europeo, ¿ya? ¿Qué es lo que decía? De que los hombres lo que buscaban era tratar de dar una explicación a hechos sobrenaturales, ya que nada tenía nombre. Imagínate tú llegar a un lugar en donde nada tenga nombre. Y tú, que eres una persona que ya estás ahí, tendrías que idear, pensar, imaginar para poder nombrar las cosas. Así empieza Grecia, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, al gran Hesíodo, que muy pocos conocen sobre él. Son pocos aquellos que saben quién es Hesíodo.
¿sí? Hesíodo es un contemporáneo del gran Homero. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Hesíodo, contemporáneo, se enfrentaban en algunos eventos, ¿sí? En la antigua Grecia, ya que el gran Hesíodo tiene una obra titulada Los trabajos, la teogonía. En la obra La Teogonía, ¿sí? Que muy pocos también ese título de la obra la conocen. ¿Por qué? Porque en la obra La Teogonía, teo, Dios, gonía, formación, la formación de dioses, ¿sí? Lo que señala ahí Hesíodo es la formación de todos los dioses del Olimpo, en donde describe genealogía, la generación por generación de todos los dioses. Los profesores mayormente utilizan el término mitología griega para referirse a la obra La Teogonía de Hesíodo. Y ahí describe desde el inicio, no de la humanidad, sino desde el inicio del cosmos y cómo es que se ordena todo lo que es el universo. O sea, la mitología griega del gran Hesíodo nos describe cómo es que se ordena el universo, ya que todo era un caos. Todo era un caos. Todo dice que eran explosiones tipo Big Bang, Big Bang. Ya, ahí es la descripción de los profes hacen. Sí, los griegos ya tenían la idea de ello. ¿Ah? Y Hesíodo lo describe, porque ahí es donde dice que se ordena el universo, el cosmos se ordena gracias a los dioses del Olimpo. Y hasta hoy lo conocemos como tal. Bueno, ahí está la cuna de la sabiduría. ¿Sí? Ya hay imágenes que hacen referencia a lo que comúnmente, pues, sí, se conoce ahora como historia. Entonces, profesor, esta imagen sí, más o menos. Esto, pues, ¿no? Profesor, ¿quién no va a tener duda de decir que eso es Grecia? Pero ¿qué tiene que ver Roma acá, profesor, si usted me habla de Grecia? Es que, para que tengas una idea, cuando Grecia y se inicia este clasicismo con Grecia, se inicia, llega a su esplendor en el teatro griego, tragedia griega o periodo ático, así como se le llama, pero la decadencia de Grecia va a ser Roma. O sea, para que termine el clasicismo, los romanos van a conquistar Grecia y va a estar en poder de los romanos, los griegos. Y ahí hay muchas historias. Uy, eso es para mínimo, pues, hacer un fórum quizás pues de unas 5 o 6 horas y hablar de todo, porque hay cantidad de información. Lo que yo quiero es de que tú, adicionalmente a lo que te digo, busques información, indagues. ¿Ya? En Internet hay mucha información sobre ello. O sea, si Grecia empieza, Grecia se desarrolla y llega a su máximo esplendor, los romanos es el final, profe, de los griegos, sí. ¿Ya? No te olvides. Entonces, primer movimiento de la literatura universal, ¿ya? Se inicia en Grecia y continúa y perfecciona en Roma. No te olvides. ¿Sí? Abarca desde el siglo XIII antes de Cristo. En algunos textos está el siglo XII, ¿ah? Antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo. Este imperio romano es un imperio conquistador por naturaleza. Por lo tanto, cuando empieza a conquistar gran territorio, y lógico, casi, no todo, sino casi toda Europa, ya le pertenecía a los romanos. Pero hay un gran problema de estos romanos. Si bien es cierto que eran grandes estrategas militares porque ganaban muchas batallas, muchas contiendas, pero había un gran problema en ellos, de que tenían tanto territorio que ya no podían dominar, no podían manejar tanto territorio. Y ahí aparece una frase célebre: el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Mm? Ten en cuenta, el que mucho abarca, poco aprieta. Es por eso que ya ellos no pueden ordenar, coordinar, ya no pueden dominar. ¿Y sabes qué? Llega a ser eso su talón de Aquiles, ¿no? Llega a ser eso para los romanos su talón de Aquiles.
llega a ser la debilidad para los romanos, al no poder todo ese extenso territorio, poder manejarlo, dominarlo, no podía, imposible. ¿Qué es lo que pasa? De que los pueblos bárbaros que estaban pues indignados porque los romanos los estaban botando cada vez más y más lejos, hasta que ya toman ellos también una decisión. Como ya estaba muy grande y era imposible de que lleguen muy rápido refuerzos, ¿ah? Entonces empiezan a atacar, pero atacan a Roma de Occidente. Atacan a Roma de Occidente cae y termina la literatura clásica, termina totalmente, ¿ya? No lo olviden. Bueno, ahora sí, tenemos que conocer las características de esta literatura. Se busca la belleza, pero una belleza interna. La belleza física dicen que es una belleza muy efímera, muy superficial. Entonces, es mejor tener a alguien que tenga muy buenos sentimientos antes que tenga belleza, porque la belleza pues es fugaz, ¿no? Lastimosamente pasa en todos. Los años, sí, son crueles en algunas personas. Por lo tanto, se aprovecha lo que es la juventud. ¿Para qué? Para poder pues obtener lo que uno quiere, y si eso dura o perdura, qué bien. Pero la belleza es interna, ya que se veía en esas épocas de que la belleza no es como la belleza que ahora vemos. ¿Ah? No es así. No es pues esos modelos que vemos en las pasarelas, no. A ellos les gustaba la carne, ¿no? Mientras más rellenitas, era belleza, pero para ellos es impresionante, ¿ya? No es como ahora, pues no vemos chicas que son bastante, pues, delgadas, y en esas pasarelas internacionales se llegó incluso a establecer un cierto peso, porque se sabía, pues, oye, esas chicas, pues, mínimo, es anorexia, ¿no? Anoréxicas, y por ende, eso es enfermedad, pues, ¿ya? Entonces, una belleza, una búsqueda de la belleza interna. Y si era una belleza externa, no interesa, ¿ya? Pero eso tú como persona, si tú te quieres a ti mismo, entonces alguien te puede querer. ¿Cómo te puede querer alguien si tú ni siquiera te quieres, no? Entonces, eso es lo que trataban de buscar. Normativismo. Hay reglas y normas para establecer. O sea, cuando se entonaba una epopeya, era una narración casi hasta cantada, ¿ya? O por ejemplo, cuando llega el teatro, hay ciertas normas en donde los elementos, ¿sí?, que se utilizan para que sea una obra teatral, estaba establecida por el gran Aristóteles. ¿Está claro? Equilibrio entre fondo y forma. Este equilibrio entre fondo y forma, el fondo y la forma hoy en día, en pleno siglo XXI, esto es, ¿qué cosa? Los elementos de la literatura. Porque toda obra literaria, toda sin excepción, tiene fondo y tiene forma. Así es que traten de recordar. ¿Está claro? Los elementos de la literatura hoy en día es fondo y forma. En esas épocas buscaban el equilibrio entre fondo y forma. ¿Qué cosa será el fondo, profesor, y qué cosa será la forma? El fondo es lo que siempre una persona piensa, ¿ya? Es lo que uno piensa. Y lo que tú estás pensando, ¿cómo lo vas a transmitir? Lo transmites en forma de poesía, de canto, de relato. Esa es la idea. Perdón, chicos, esa es la idea. O sea, el fondo es lo que tú piensas, y eso de lo que tú estás pensando, ¿cómo lo vas a transmitir? ¿Ya? Profesor, un ejemplo más simple, no capto la idea. Si yo en estos momentos estuviera pues sufriendo por amor, lógico, ¿cómo voy a expresar lo que yo siento? De manera alegre y feliz. No, estaré triste, y si me preguntan, ¿pero qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? Es que me siento triste porque he sido víctima de un engaño. ¿Así? Sí. Y ten en cuenta de que esto lo llevo dentro de mi corazón. Pero cuéntame. No, prefiero declamar o recitar. Prefiero
declamar o recitar. A ver, ¿qué podrías recitar? Y ahí empiezas, ¿no? A recitar. Por ejemplo, si tú no has sufrido por ningún cariño, ni ausencia, ni olvido, te hacen padecer, he perdido el tiempo. Entonces, mira, ¿qué cosa estoy pensando? ¿Cuál es mi pensamiento? En este momento el desamor. Estoy sufriendo por el ser querido. Y la forma poética, la poesía, ¿ya? Profesor, entonces yo también puedo narrar algo si estoy pensando, claro. Si es tan extenso, una novela. Si es bien cortito, entonces será un cuento. ¿Está claro? Otra de las características que también es muy importante es el antropocentrismo, porque los clásicos, antropo, hombre, centrismo. El hombre era el centro del universo para los griegos. El hombre, centro del universo. Por eso que también se decía que le rendían culto a la razón, o sea, la capacidad intelectual que se tenía. Profesor, pero no había en esa época ciencia. No, pues es que recién está empezando. Por eso que si ustedes buscan información, se van a dar cuenta, chicos, de que hasta hoy los filósofos, tengo muchos amigos de filosofía, los filósofos mucho utilizan al gran Heráclito. Por ejemplo, historiadores, mayormente historia universal, al gran Heródoto como padre de la historia. Los literatos, nosotros, a Aristóteles, los geométricos, el famoso Tales, el teorema de Tales, hasta hoy lo siguen utilizando para exámenes. Si estamos en pleno siglo XXI, ¿qué hacemos tomando como referencia todo esto que ya hace siglos ha acabado, ha terminado? Ahí está, pues, ahí está, cuna de la sabiduría, y hasta hoy la seguimos empleando. No me imagino que no hayas escuchado del gran Platón. Yo no me imagino que no sepas quién es, ¿sí? Y se utiliza mucho como referencia en algunos conversatorios. Yo he escuchado mucho que se utiliza. El racionalismo, ¿sí? La capacidad racional. Ahí también le llaman ese famoso culto a la razón. Y el afán didáctico de que todo lo que ellos hacían se tiene que enseñar, todo, sin excepción. La didáctica es enseñanza, ¿ya? Tenemos los periodos, aquí están los periodos, ¿ya? Periodos de esa literatura griega, arcaica, acá están las polis, Homero, Hesíodo, y la primera mujer, la primera poetisa, la primera mujer poeta es la que nosotros vamos a ver en este periodo. Más de ello no existe. Pero a la pobrecita Safo casi la matan. ¿Y por qué, profesor? Porque ella lo que empieza a hacer son cantos o poemas en honor a Afrodita. Y Afrodita sabemos que es la diosa del amor y de la belleza. Entonces, Safo, dentro de sus poemas, ella exigía que el hombre sepa cómo se debe de tratar a una mujer. En esa época machista, cuando escuchan esos poemas que se empiezan a entonar, y lógico, lo primero que dicen, pues, ¿qué se ha creído esta sinvergüenza, mañuca? Oye, casi la matan, la agarraron a patadas y a pedradas. Si no corre o no escapa, hubiese muerto la pobre Safo. Desde ahí, en ese periodo, que era el final del periodo jónico, logra escapar y se esconde. Hasta que pasa mucho tiempo y llega el gran Pericles como gobernante. En ese momento, Pericles, de una u otra forma, logra escuchar esos cantos poéticos de Safo. Y lógico, Pericles, que era un hombre que le gustaba mucho la cultura, el conocer, el aprender, cuando escuchan los poemas, dicen, ¿quién es aquel o aquella que entona esos poemas? Y le dicen, Su Majestad, ya le hemos corrido a esa mujer. ¿Qué tienes, oye, ignorante?
búsquenla y me la traen, si no a todos los ejecuto. Y es así como buscan a Safo. Y es por eso que gracias al gran Pericles logramos conocer quién es ella. Obras como Monodia, Oda a Afrodita, en donde se exige que nosotros como hombres sepamos tratar a una mujer. ¿Mm? Por eso que quien lee, quien aprende, no tiene problemas, pues, de que la mujer se va con otro, te abandona. No, 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 no. ¿Ah? Y es más, los romanos tienen al gran Ovidio, que también mucho había buscado información sobre las gran Safo, y lógico, él hace un libro, El arte de amar. ¿Ya? Bueno, después llega el periodo ático, la decadencia helénico, el imperio alejandrino, Aristófanes y todo. El gran Homero, ¿sí? Tiene dos obras, la Ilíada y la Odisea. Estas dos obras es necesario al menos conocerlas. Todo examen de admisión, ya sea San Marcos o cualquier otra universidad, toma como referencia para el examen, ¿sí? Porque algunos, yo he escuchado, profesor, no, voy a otra universidad, no, bueno, no hay problema. Pero si estás preparado para San Marcos, tienes prácticamente las puertas abiertas de cualquier universidad, pues, porque la San Marcos es una enseñanza más exigente. Entonces, nosotros cuando preparamos a los chicos de San Marcos, están, lógico, preparados para un examen fuerte. Si te vas a cualquier otra universidad, oye, ingresas al toque. Ya te preguntan, no, yo he estado en clase express ahí en el grupo del grupo de alumnos de San Marcos. Ah, pues ven para acá, pasa, ya. Te preguntan nomás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en verdad pues, hay que conocer bastante. No te olvides de que es una lucha, ¿sí? Una lucha que se da con muchos postulantes. Entonces, para poder saber sobre la Ilíada, antes de ello tendríamos que conocer qué es lo que ocurre para que aparezca, ¿sí? O se dé la guerra entre griegos y troyanos. Entonces aquí, con la finalidad de que puedas captar mejor, la guerra entre aqueos y treucos o troyanos dura 10 años. ¿Ya? Escucha, 10 años de guerra dura, ¿sí? Durante esos 10 años, los griegos no podían penetrar las murallas troyanas, no podían, imposible. Estaban ellos incluso ya cansados. ¿Por qué, profesor? ¿Y cómo son 10 años de guerra? ¿Los 10 años todos los días? Sí, todos los días. Pero, ojo, desde que se daba la luz del día hasta que llegue la noche, todo era guerra. Llegaba la noche, ya no se miraba muy bien, y lógico, cada agrupamiento de griegos y troyanos, ya no miro, ya. Mañana nos vemos, ya, cuídate, ya. Recogen a sus muertos, recogían a los muertitos. Profesor, ¿qué actividad iban a esas guerras? Si alguna vez has visto películas sobre ello, vas a ver que son miles de soldados que participan en la guerra. ¿Ah? Y todos los días morían, los quemaban, porque en esa época no se enterraba, sino se quemaba al muertito. Entonces, cada vez eran numerosos muertos y seguían llegando más soldados. Así. Entonces, si esta guerra dura 10 años, la Ilíada no te cuenta los 10 años de guerra. Escucha, la Ilíada no te cuenta los 10 años de guerra. No. ¿Ya? Acá hacemos como si fuese una línea imaginaria. Si, por ejemplo, acá yo pongo año 1, le pongo otro guión, año 2, año 3, año 4, 5, 6, 9, año 9, año 10. En este año 9, yo hago un alto y lo que nos cuenta la Ilíada son solamente esto de acá. Los últimos 51 días del 9º año
para llegar al 10º. Eso nada más se describe en la Ilíada. No lo olvides, ¿ah? En la Ilíada se describe solamente los últimos 51 días del 9º año. Profesor, y todo lo que inicia, todo este tiempo, no, ni siquiera le toma interés ni siquiera importancia. ¿Ya? La Ilíada son los últimos 51 días. Aquí está, ¿ya? Del 9º año para llegar al 10º. ¿Sí? Ahí está. Bueno, esta Ilíada tiene 5 puntos trascendentales. El primero de los puntos es Agamenón cuando se enfrenta a Aquiles por su esclava. No olviden de que en esas épocas los reyes atinaban a que cada vez que ganaban una contienda, un combate, no la guerra, una contienda, un combate, ¿sí? Cuando la ganaban, ¿qué le entregaban al rey? Un trofeo. ¿Y ese trofeo qué cosa era? La mujer más hermosa. Como era la mujer más hermosa, su trofeo para los reyes, Agamenón era rey, ¿sí? Y él se hacía llamar rey de todos los reyes, ¿ya? Aquiles era rey también, rey de los Mirmidones. Ulises también era rey, rey de Ítaca. Y así muchos reyes, ¿ya? Y fueron a esa guerra contra los troyanos. Entonces, como Aquiles es quien va a esa contienda y la gana, entonces le dicen, no, para el rey Agamenón, su trofeo. Y bueno, ya llévenle, pues. Y aquí le tenía bronca a Agamenón, ¿eh? Le tenía una cólera, porque Aquiles es hijo de una diosa y de un mortal. Entonces, él no es cualquier cosa, él es un semidios. Y lo que él decía es que quería ser inmortal. ¿Qué significa ello? De que no es que no va a morir, no. El ser inmortal, decía Aquiles, es de que tu nombre siga siendo mencionado por la eternidad. Y no se equivocó. Si eso se da casi en el siglo 8 antes de Cristo, y cuando ya todo eso se conoce después de mucho tiempo gracias a Pisístrato, quien recopila toda esta información, y que gracias a eso tenemos una obra llamada la Ilíada. Hoy en pleno siglo XXI seguimos mencionando. Si le preguntas a tu papi, y si tu papi ha estado en el colegio, en la academia, en la universidad, en la universidad muy raro, a menos de que estudie literatura, si no, imposible. Entonces, sí, en colegio, en academia se habla de Aquiles. Hasta hoy lo seguimos hablando y lo seguirán hablando. Mi profesor en el colegio, yo recuerdo que me hablaba del gran Aquiles. Ya se murió mi profesor. Yo algún día también me iré de este mundo y tus hijos o los hijos de tus hijos seguirán hablando de él. ¿Por qué? Porque él lo dijo, iba a ser inmortal, ¿ya? Aquiles, lógico, tiene su esclava y Agamenón también. El problema es de que la esclava de Agamenón era una sacerdotisa, hija del sacerdote principal de Apolo, el sacerdote Crises. Y la hija se llamaba, pues, por las letras iniciales de papi. Si papi es Crises, ella era Criseida, no lo olvides. Entonces, Agamenón tenía Criseida y Aquiles tenía a Briseida, con B, no te olvides ya. Criseida para Agamenón y Briseida para Aquiles. Y bueno, aquí viene un problema, ¿no? Porque Apolo exige que a Crises, porque Crises va a Apolo, ya, dile, si no yo me bajo. Y cuando va Crises a exigir a Agamenón que devuelva a Criseida, lógico, oye, Agamenón casi lo mata al pobre sacerdote. ¿Ah? Y no, pero el dios Apolo, ¿quién es Apolo? Ese es tu dios, no es el mío. ¿Ya? Para mí no es nada. Apolo en el Olimpo escucha y dice, oye, ¿qué se ha creído este ojo de perro? Ahorita bajo y lo mato. Cuando quiere bajar, Zeus prohíbe, porque ningún mortal podía bajar a la guerra entre seres humanos, no podían los dioses. Y le dice, pero mire, es que quiero bajar a matarlo. No puedes, no he dado una orden. Entonces, ¿cómo hago? Ya, manda una peste, pues. Y Apolo manda la primera peste a los griegos que empiezan a morir. Es así como llega Calcas, que es uno de los adivinos, y Aquiles le dice, quiero que el oráculo me diga qué está pasando, porque están muriendo los griegos.
Y Calcas dice, es que Agamenón ha ofendido a Apolo. Y mientras no devuelvan a la esclava que él tiene, imposible. Seguirán muriendo más griegos. Y es por eso que ahí Aquiles va y le exige a Agamenón que devuelva a esa esclava. Agamenón no quiere. ¿Por qué, profesor, no quería devolver si está muriendo su gente? No, a él no le importaba que muera su gente. Porque él decía, es mi esclava. Además, oye Aquiles, ya, yo devuelvo a mi esclava. Y en la noche, ¿qué? ¿Con quién duermo? Contigo. No, ve, pero de todas maneras está muriendo la gente. ¿Qué? Muriendo la gente. Ya, yo devuelvo la esclava, pero dame tu esclava, pues. Y Aquiles, ¿qué? Dame, hoy no sea malo. Ah, entonces, pues ya ves tú cómo tú no quieres y qué cosa quieres que yo devuelva. Pero en el fondo, Agamenón devuelve a Criseida, pero pide a sus soldados que vayan y traigan de la tienda de Aquiles, que lleven y rapten a Briseida. Y lo hacen. Aquiles estaba para ir a matar. Oye, Aquiles ese es mi Dios, pues lo iba a matar. Y ahí es donde aparece su madre, la diosa Tetis, y le dice, hijo, no vayas, abandona la contienda, ya no vayas a la guerra y vas a ver que te van a pedir que por favor regreses. Y lo hace, y aquí está. Aquiles abandona la contienda, ya no pelea con los griegos, se va a mirar desde una loma que estaba cerca a ello, a donde se desarrollaba la guerra, y ahí empieza a mirar. Patroclo, el mejor amigo de Aquiles, le da tanta pena que estén muriendo, porque los troyanos, al ver que no estaba Aquiles, uy, pues festín, hay que matar esto, y comienzan a matar griegos como no te imaginas. Eso mucho le causa dolor a Patroclo. Y Patroclo le pide, préstame tu armadura. Van a creer que es Aquiles y se van a ir para que no mueran más. Pero Patroclo, pues, no me pidas eso, pues hermano. ¿Cómo vas a ir? Pero mira, pues, mira, y lo agarra el sentimiento. Mira cómo están matando a los griegos. Muchos de ellos hijos o quizás esposos. Esas madres nunca volverán a ver a su hijo. Esas esposas viudas que quizás también huérfanos. Ya, anda, ponte mi armadura. Oh, pero cuídate. Ya. Y se va. Y ahí llega el tercer punto. En ese tercer punto, Patroclo se enfrenta a Héctor. Héctor, lógico, creyendo que es Aquiles, ¿eh? Se enfrenta. Una lucha descomunal. Hasta que Héctor, de manera casi casual, mata a Patroclo. Lógico, una estocada, sin él creer que va a alcanzar el cuello de Patroclo, y le corta el cuello. Todo el mundo queda sorprendido porque creen que es Aquiles, porque era su armadura. Y se dan cuenta cuando cae sangrando y sin poder hablar porque le habían cortado la garganta, que cuando se le cae el casco, ese tipo yelmo que utilizaban en esas épocas, cuando se cae, se dan cuenta que era Patroclo. Y lógico, ahí le dicen a Héctor, ya tú no sabes a quién has matado. Ese Patroclo es su amigo, su hermano de Aquiles. Ahora, Aquiles, pobre de ti. Y ahí es donde viene el enfrentamiento de Aquiles contra Héctor. Y ahí le dice, así es que creías que era yo. A ver, mátame ahora, pues. Ahora, a ver, quiero ver que me mates. Y lógico, pues, Héctor es mortal. Aquiles es semidios. Y lógico, mata Aquiles a Héctor. Lleva su cuerpo y lo arrastra por el frontis de la fortaleza troyana. El rey Príamo, rey de Troya, llora al ver el cuerpo de su hijo que está siendo arrastrado. Cuando llega la noche, el rey Príamo va a la tienda de Aquiles, besa la mano y le pide que por favor entregue su cuerpo. Cuando está besando la mano de Príamo, Aquiles se asusta. ¿Quién eres tú?, le dice. Yo he peleado con tu padre, el rey Peleo, y gracias a los dioses que él no te ha visto morir. Murió antes de que suceda eso, porque el dolor que se siente es algo que no se puede describir. Entrégame el cuerpo de mi hijo. Él es un príncipe. Tengo que hacerle su funeral como se debe. ¿Cómo has llegado aquí? Sí,
Tú estás en el otro extremo, yo estoy acá en una tienda, acá en la playa. Soy troyano, esta es mi tierra y yo sé cómo llegar y cómo irme sin que me vean. No, 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 no. Guardias, llama a sus guardias, entreguen el cuerpo del príncipe Héctor y te vas a ir por el camino que nosotros recorremos. Y le dicen que nadie toque al rey Príamo, porque si no, se la ven conmigo. Y muchos respetaban al gran Aquiles, muchos de los guerreros o soldados, aunque Agamenón nunca estuvo de acuerdo, pero lógico, no tuvo otra opción. Y la Ilíada termina con el funeral de Héctor. ¿Ya? Ahí termina, se acabó, no hay más. Acá no hay que el caballo de Troya, profe, no, 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 eso no entra en la Ilíada. Ten cuidado. Profesor, yo he visto la película Troya y ahí es que eso es una película. En la película Troya incluso vas a tener 3 libros ahí en esa película. Está parte de la Ilíada, parte de la Odisea y también está el libro de historia, Troya. Así está, es el libro de historia allá en Europa. Troya es un libro de historia. Bueno, y así como acá tenemos después la Odisea, pues la Odisea en 40 días narran 20 años de ausencia, los 10 años de la guerra y 10 años que estuvo perdido. Bueno, no perdido, sino alejado, ¿no? De llegar a su destino, ¿ya? Y aquí tenemos lo que comúnmente se conoce como in media res. Esa es una técnica narrativa que emplean desde la antigüedad. ¿Qué significa eso, profesor? Que empieza la historia. La historia tiene un inicio y tiene un final, pero esta obra, la Odisea, empieza a la mitad. Del relato empieza a la mitad. Por eso que esta técnica narrativa se llama in media res, así se llama, ¿ya? Empieza en la isla de Ogygia. En esta isla de Ogygia, ¿sí? Uy, nos está quedando poco tiempo, chicos. Bueno, aquí para que tengas una idea, ¿ya? Esta es la isla de Ogygia, llega a la isla de Feacio, en donde está el rey Alcinó, y el rey Alcinó le dice, ¿qué ha pasado? Tú no eres el gran Ulises. Sí, su majestad, ya, cuéntame, pues, oye, yo quiero saber de primera fuente, ¿cómo fue eso? A ver, cuéntame, a ver, Odiseo. Y ahí empieza, ¿sí? Las aventuras de Ulises, desde la destrucción de Troya, cómo llega a al país de los Cicones, donde están los cíclopes, cómo llega también a la isla de Eea, ¿sí? Donde está la hechicera Circe, ¿ya? Mira todo lo que tiene que pasar, todo lo que tiene que pasar. Después, o sea, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto. De aquí se va hasta aquí. Cuando llega a Ítaca. Cuando llega a Ítaca, después de que los dioses hacen una asamblea, y le dice la diosa Palas Atenea, gran Zeus, ¿hasta cuándo van a retener a ese pobre de Ulises? Pues está retenido en la isla de Ogygia. Ahí no quieren soltarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, pues qué pasa. Pero tú que eres Dios de dioses, pobre hombre, pues hace tiempo quiere llegar a su patria. Ha participado en esa guerra y mira, ya. Hermes, vas y le dices, ¿ya? De que suelten a Ulises o voy y yo mismo acabo con él. Y así es como en la isla de Ogygia exigen de que suelten a Ulises. Y Ulises le dice, bueno, ya, yo lo suelto que haga su barco. Ulises dice, ya, yo hago un barco. Y hace su barquito. Y logra salir de ahí, logra llegar a Ítaca, y cuando llega a Palas Atenea, dice, pues si te descubren, te pueden matar porque hay pretendientes que se quieren casar con tu esposa, ¿ah? La reina Penélope. Allí es donde él, gracias a la ayuda de la diosa Palas Atenea, se transforma en un mendigo y va a ver cómo estaba la situación en su reino. Y habían pues varios pretendientes que exigían la mano de Penélope. Penélope no se quería casar porque ella tenía la ilusión de que su esposo después de 20 años siga vivo. Su hijo Telémaco, que nace cuando él se va a la guerra y que ya tenía 20 años, le dice, mamá, yo creo que está vivo mi padre. ¿Así estás seguro? Sí, yo creo que está vivo mi padre. Y ahí es donde empieza, ¿sí? A darse cuenta
de que este pordiosero empieza a mirar y le da una señal. Y había le habían mandado un hechizo que aquel que descubra quién es el pordiosero, si descubre que es Ulises, ese que descubría se moría. Era un hechizo que hizo la diosa Palas Atenea. ¿Y quién crees que cuando llega a casa lo descubre? Su perro. ¿Qué? Por el olor, pues, el perrito. ¿Cómo se llama ese perro, profe? Argos. Y se muere, profe, se murió, pues, ¿ya? Y una vez que llega, con la matanza de los pretendientes, después de matar, es el final de la obra. Pero antes de que termine, Ulises va ante la presencia de Penélope. Penélope, cuando ve a Ulises, había cambiado y dice, no, tú no eres mi marido, soy yo, amada mía. Pero dame entonces, a ver, alguna pista que demuestre que tú eres Odiseo. Y le cuenta cómo es que cuando se casaron, él construyó el famoso lecho de amor. Y ahí los únicos que sabían, porque estaban ahí en la habitación, eran Penélope y Odiseo. Cuando se entera ya Penélope que él es, ¿sí? Él busca a su pueblo para reconciliarse con su pueblo. Ahí termina la obra, se acabó ahí la obra, ¿ya? No te olvides. Ahora sí, tenemos un cuadro comparativo entre la Ilíada y la Odisea para que se establezca, porque mira, una relación entre dos obras muy conocidas. Especie, las dos son la misma, el canto, los dos tienen 24 versos, la Ilíada 15.674, la Odisea 12.110. ¿Qué exalta la Ilíada? El valor. ¿Qué exalta la Odisea? La astucia. El contexto de la Ilíada, los últimos 51 días del 9º año para llegar al 10º. El contexto de la Odisea, en 40 días te narra 20 años de ausencia. El tema de la Ilíada, la cólera de Aquiles, pero hay dos cóleras, ¿ah? La primera cólera apunta, no te olvides, la primera cólera fue cuando le quitan a su esclava Briseida. Y la segunda cólera, y la peor, es cuando matan a Patroclo. ¿Ya? La cólera de Aquiles. El tema de la Odisea, el regreso de Ulises a su pueblo, a Ítaca. ¿Sí? Y bien, acá tenemos ya preguntitas que estamos ya con la hora. Acá marca la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre la relación, ¿no? A las características de la Ilíada. A ver, aquí te piden que puedas identificar cuál es aquí la respuesta. ¿Sí? Como ya hemos dado lo que es más o menos la idea, aquí tenemos 2, 3 y 5. La obra narra los últimos 51 días, ¿sí? La figura literaria más recurrente es el epíteto, ¿ya? El epíteto es una figura literaria que utilizan muchos autores con la finalidad de dar realce cuando se menciona a algo o algo. Un epíteto, ¿qué es un epíteto, profesor? Es cualidad inherente de un ser. ¿Está claro? Ahí está el epíteto. ¿Ya? Ahí está, ¿sí? Todo lo que necesitamos. Lo que hemos mencionado, lo que te he contado. Pregunta 2. En la pregunta 2, salió la respuesta. Con relación al argumento del poema épico La Ilíada de Homero, ¿qué alternativa contiene la afirmación correcta? El duelo inevitable entre Aquiles, el de los pies ligeros, y Palas Atenea, la de ojos de lechuza. ¿Ya? Ahí hay un enfrentamiento entre ellos. ¿Sí? Aquiles, cuando iba a desenvainar su espada y matar a Agamenón, la diosa Atenea baja y apareciéndose solo ante Aquiles, le tomó de la cabellera e impidió que atacara al rey Agamenón. El rey Agamenón, como ya te mencioné, es llamado, o el que se hace llamar, ¿no? Rey de todos los reyes griegos. Así como Zeus se hace llamar el dios de todos los dioses, este Agamenón también, pues, intentando siempre, ¿no? Copiar. Marca la opción que no completa correctamente el siguiente enunciado. La mortalidad humana ante el destino inevitable. El destino de Patroclo, Héctor y otros héroes durante la guerra de Troya. Cuando Héctor muere, decían que Troya también iba a caer. Y sí, Patroclo muere, Héctor muere. Entonces el destino de Troya ya estaba echada la suerte. ¿Ya? La A. Ahí está el desempeño, un papel importante en la obra, la Ilíada. A ver, nos vamos a la pregunta número 4. En la pregunta número 4, ¿ya? Justo te lo conté, ¿no? La última prueba que sostuvo Ulises para darse a conocer fehacientemente a Penélope, su esposa, fue la descripción de su lecho nupcial. Porque si no le contaba esto, ella creía que era otro hombre. Profesor, pero tanto así para no poder conocer a su esposo,
Chicos, ha pasado 20 años. O ahorita en el 2021, tómate una foto y el 2041 ves esa foto y te vas a dar cuenta que tú crees que no eres esa persona. Hay rasgos quizás tuyos, pero vas a notar un cambio radical. ¿Qué idea no corresponde a la Odisea? ¿Sí? Acá, en la descripción de los motivos de Patroclo para volver a la guerra, no. Patroclo, ¿qué tiene que ver en la Odisea? Patroclo ya no. Él es de la Ilíada y ya está, incluso murió en la Odisea, ni siquiera se le menciona. ¿Está claro? Ok. Acá, a ver, en las 6. La Ilíada y la Odisea fueron escritas en versos conocidos como hexámetros, ¿no? Esto es un verso muy utilizado en Grecia, ¿ya? Ahí está una pequeña sustentación acerca de lo que eran los exámenes, ¿ya? Pregunta 7, wow, estamos aquí. La Ilíada y la Odisea se encuentran agrupadas en el género. Tenemos un cuadro y ya tenemos la respuesta, ¿no? Ahí el género épico. Ya en el cuadrito también lo tenemos, ¿ah? En ese cuadrito. Con respecto a la Ilíada y la Odisea, ¿qué es correcto? Aquí te preguntan, ¿ah? ¿Qué es correcto? Aquí el destino de Héctor está ligado al destino de Troya, ¿no, profe? ¿Se parece a la pregunta que hemos visto? Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero si te das cuenta, tiene otro tipo de representación en la pregunta, ¿no? Con respecto a la Ilíada y la Odisea, ¿qué alternativa contiene la secuencia correcta? Aquí, a ver, Néstor, Héctor, Patroclo y Agamenón. ¿Qué personaje de la Ilíada es correcto? Dicen, ¿no? Aquí tenemos Néstor, el elocuente orador de Pilos, sabiduría, ¿ya? Él era el famoso sabio en la guerra. Y la pregunta 10, ordene cronológicamente. Esto es con relación, ¿ya? De la Ilíada. Hay una secuencia, ¿sí? En esa secuencia que la hemos contado ahí, el 2, 4, 1, 3, ¿ya? 2, 4, 1, 3, ¿ya? Bien, chicos, con esto, entonces, acabó creo que la hora. A ver. Me confirma, por favor, si la hora ya terminó, creo, ¿no? A ver. Ah, las 5:40. Ok, 5:40. Entonces, bien, tenemos entonces nosotros aquí para poder dar lo que es, sí, todavía una información adicional. Tenemos todavía 20 minutos, ¿sí? No sé si estarán atendiendo. ¿Me confirmas, por favor? ¿Estás atendiendo? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengas? A ver, con relación a todo lo que hemos desarrollado, ¿ah? ¿Sí? Si quieres escribir ahí en el chat, me pregunta, ¿ya? Algo que quieras de repente ahondar, no hay problema. Lo que necesitamos, chicos, lo que necesitamos, ¿sí? Aquí hay que aumentar. Por ejemplo, aquí no está el dialecto que se emplea en la Ilíada y la Odisea. No está. Apúntalo, te va a servir. Posiblemente en algún momento pregunte. La Ilíada, ¿qué dialecto? Aquí pones así, debajito. Así como contexto o tema, dialecto. ¿Cuál es el dialecto? Estas dos obras tienen el dialecto llamado el jonio o eolio. Así se escribe, ya sin H, ¿eh? Jonio, de jónico, ¿no? El jonio o eolio. Y debajo le pones recopila. ¿Quién recopila la Ilíada y la Odisea? La recopila Pisístrato, ¿ya? Pisístrato fue también uno de los gobernantes de la época, pero que le gustaba mucho, ¿sí? Lo que era el arte. A ellos, por ejemplo, a Homero, a ellos le llamaban, pues, ¿no? De que todo lo que ellos hacían era arte y le gustaba mucho lo que era esa información. Y es por eso que Pisístrato recopila la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Otro de los puntos que tienes que conocer es también la famosa cuestión homérica, que no lo he mencionado y se me pasó, deberíamos haber hablado de ello. ¿Qué cosa es la cuestión homérica, profesor? Hay autores, ¿sí?
a partir del siglo XVIII, XIX, ¿ya? Que empiezan a señalar que Homero no ha existido. No, no, Homero nunca ha existido. Y que Pisístrato debe haber estado, pues, en un momento difícil, no sé qué diablos habrá pasado en su vida, que bueno, pues menciona a Homero. Pero habían otros autores que señalaban, o trata de entender, Homero es un personaje que sí apareció en la historia. Pero si entonces Homero existió, dime el porqué de la diferencia abismal entre la Ilíada y la Odisea. Dime por qué hay una diferencia abismal. Profesor, ¿pero qué? ¿Cómo que diferencia? Es que estos estudiosos de las obras, la Ilíada y la Odisea, dicen que, por ejemplo, ¿sí? En la Ilíada, los griegos, ¿sí? Comen solamente carne, ¿ya? Y que los que eran integrantes de los griegos tenían un tipo de vestimenta, ¿sí? Que cuando ven la Odisea, aquí en la Odisea se come solamente pescado, más no carne, y que esa vestimenta que se decía de la Ilíada no es la misma. Entonces, ¿qué es lo que dicen los que sustentan que Homero sí ha existido? Por eso que le llaman la cuestión homérica. Escucha, porque siempre preguntan eso. Entonces, ¿qué dicen los estudiosos que están convencidos de que existió el gran Homero? De que, si bien es cierto, Homero, ¿sí? La Ilíada pone información que quizás no esté en la Odisea, es porque la Ilíada lo hizo cuando él fue joven y la Odisea cuando él fue viejo. Mira, mira lo que dan como dato. Profesor, pero un escritor, joven o viejo, yo me imagino que puede escribir igual. No, no, escúchame bien, escúchame bien. Yo también tenía esa idea, pero ¿sabes cuándo me quedé convencido? Cuando, por ejemplo, nuestro gran maestro, Gavito, Gavito, ¿sabes quién es Gavito? ¿Quién es Gabo? ¿Alguna vez has escuchado ese seudónimo, sobrenombre, Chapa Chaplin? ¿Has escuchado quién es Gabo? Si lo sabes, me lo escribes en el chat para tener una idea. Y si no, no es necesario, ¿no, profesor? No, pues quería saber si sabía, pero te lo doy entonces como dato. Gabo, que es el Nobel de Literatura, en el año de 1982, Gabriel García Márquez, colombiano él, maestro de maestros, ¿ah? Él desde muy temprana edad empieza a escribir, aunque su primera obra, cuando él escribe, nadie la compró. Bueno, la compró su mamá y un tío, creo. Nadie más. Y fue un fiasco total. Y él estaba convencido que iba a ser uno de los mejores escritores y lo logró. Cuando él escribe sus obras, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, muy buenas, ¿ah? 100 años de soledad, ya pues, ni modo, profe. Pero él joven, pues, ya cuando estaba viejito, y dicen, la última de las obras de Gabo va a ser publicada. Yo estaba entusiasmado. Nadie sabía de qué trataba esa obra. Y con el título, muchos quedaron decepcionados. Bueno, yo no, como literato he leído, con el título muchos quedaron decepcionados. ¿Por qué, profesor? Porque el título, bueno, no es tan común escuchar, sí, un título así un poquito en donde las chicas mayormente, ¿no? Las mujeres, las mamás, ¿no? ¿Qué es eso? Jesús, María José. ¿Ah? Sí es un gran escritor, pero ya cuando estaba él viejito, bueno, no tan viejito, pero bueno, pues ya tenía sus años, ¿no? Ya estaba casi en los 70 y tantos. La obra que publica, Memoria de mis putas tristes, causó un revuelo, incluso en los diarios, ¿no? Bueno, es Nobel, pero se le aguanta todo, pero poner ese título, los críticos, siempre hay críticos. Y es por eso que ahí me convenció de que entonces Homero de joven, pues la Ilíada y la Odisea ya de viejito, ¿sí? También muchos señalan, ¿ya? Porque esos chicos, escuchen, ¿ah? El gran Heródoto decía de que Homero
existió y de que Esmirna, un pueblo griego, lo que buscaba era aseverar de que fue la cuna donde nació Homero, porque hay varios lugares de Grecia que se van incluso a pelear. No, no, acá ha nacido, cállate, no, oye, acá, aquí nació. ¿En dónde? ¿Cuáles eran esos lugares? Estaban pues, Creteis, que es uno de ellos, sí, Esmirna, también era otro de los lugares, ¿ya? En donde mucho se peleaban. Hasta el Gran Meles es un lugar, ya que está cerca de un río. Bueno, entonces también necesitamos conocer, ¿sí? Necesitamos conocer de que si bien es cierto, te mencioné que Homero y Hesíodo se enfrentaron, ¿sí? Se enfrentaron ante un público que buscaban, ¿sí? ¿Quién era el mejor? Y Homero y Hesíodo se enfrentan. Profesor, pero Homero es uno de los mejores, indudablemente. Entonces, ¿él ganó? No, él perdió. En esa época, sí, el jurado le da como ganador a quién, a Hesíodo. ¿Por qué? Porque Homero le gustaba entonar mucho más la Ilíada que la Odisea. Y en la Ilíada siempre pues es guerra, matanza, sangre. Sin embargo, Hesíodo tenía una épica didáctica de enseñanza, ¿ah? De cómo la tierra debe de ser mejor cultivada. Entonces, como daba más enseñanza y no guerra, entonces decían, no, 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 ni modo. Hay que buscar la paz. No puedes hacer que los pueblos entre pueblos peleen. Y es por eso que le daban más credibilidad a Hesíodo. También otro punto que tienes que conocer, ¿sí? A ver. Por ejemplo, también deberíamos de saber lo sobre qué cosa es un Rapsoda y qué cosa es un Aedo. A veces preguntan en exámenes qué cosa es un Aedo y qué cosa es un Rapsoda. El Aedo, escucha bien y trata por favor de entender bastante ello, porque preguntan, en verdad, parece mentira, pero siempre preguntan. El Aedo, chicos, es aquel poeta que entona, canta, recita su propia obra, ¿ya? Ese es un Rapsoda. A ver, profesor, ¿es Aedo o Rapsoda? Cuando nosotros hablamos de Aedo, el Aedo se encarga de dictar su propia obra y el Rapsoda es aquel que canta obra ajena. En esas épocas, Homero recitaba sus propias obras. Homero iba de pueblo en pueblo. No sé si sabes, Homero significa ciego, ¿no? O el que no ve. Homero significa ciego o el que no ve. Por lo tanto, él era siempre guiado por un lazarillo, un joven que lo llevaba. Homero le decía, llévame a una plaza pública. Sí, hoy en día le llamamos plaza de armas. Ya, llévame a una plaza pública. Y cuando llegaba a la plaza, ponme al centro de la plaza. Muy bien, maestro. Ya, estamos en el centro, maestro. Quítame mi capa. Le quitaba la capa. Y una vez que le quitaba la capa, él empezaba a meditar e invocaba a la musa Calíope. ¿Para qué? Para que le pueda dar la capacidad y la sabiduría para recitar su poesía. Y así lograba recitar de memoria 15.674 versos. No te olvides que cada verso es una línea y él 15.674 versos de memoria recitaba. Si era la Odisea, 12.110 versos. ¿Sí? Profesor, es una capacidad pero impresionante para poder recitar de memoria, ¿sí? Y no cambiaba, no agarraba o se lo olvida, no, nunca le pasó.
Y cuenta Herodoto de que cada vez que escuchaban a Homero, la gente quedaba pero sorprendida. Y acabando de recitar, la gente aplaudía. Incluso le querían dar hasta monedas, pero él no lo hacía por el dinero. Él quería que la gente aprenda qué cosa era la Ilíada o qué cosa era la Odisea, ¿sí? Por lo tanto, si él entonaba su propia obra, entonces, ¿qué cosa es? Un aedo, prof. Cuando una persona lo escuchaba y le encantaba y agarraba su capa, Lazarillo, vámonos. Y se iban a otro pueblo, a otra plaza pública y otra vez recitaba. La gente que le había gustado a algunos lo seguían, eran sus seguidores. Y aquellos que lo seguían y que ya habían escuchado una y otra vez la Ilíada o la Odisea, ellos que habían aprendido se iban, pero a esos pueblitos tan pequeños que estaban más alejados y donde sabían que Homero no iba a llegar, porque ya muy lejos y además viejito no va a poder subir. Y ahí iban estos hombres que habían aprendido al escuchar al gran Homero. Y cuando llegaban a un pueblo pequeñito, juntaban en la plaza a las personas, vamos a contar la historia del gran Homero. Musas, Calíope, musa del Olimpo, dame sabiduría para recitar mi poesía. Y comenzaban a recitar de memoria. Aquel que recita obra que no le pertenece es un rapsoda, ¿ya? En algunos casos, el aedo utilizaba una citara. ¿Qué cosa es eso? Más o menos como si fuese una lira, ¿no? Para que tengas una idea, le llamaban también citara. Y aquel que era rapsoda se ponía una corona de laureles para poder recitar y para poder hacer conocer de que él no era el autor, sino que había aprendido y lo estaba recitando. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí clarísimo también qué cosa es un aedo y qué cosa es un rapsoda. ¿Ya? A ver, otro dato también que posiblemente te pueda interesar es de que este periodo llamado de formación, es también conocido como periodo arcaico, periodo de iniciación, ¿ah? Periodo homérico, mira todos los nombres que tiene, ¿ah? ¿Sí? Dicen que esto se desarrolla más o menos en el siglo V, antes de lo que es de Cristo, ¿ya? En donde se aprecia ahí, por ejemplo, ¿sí? De que las guerras médicas que se habían desarrollado en el año 480, siglo V, ¿ah? Esas guerras médicas van a servir también para que aparezca esta época en donde le llamaban las estirpes helénicas, ya por los helenos decían, ¿no? ¿Y a dónde pertenecían? ¿Por dónde o a quién pertenecían los helénicos, profesor? A los jonios, pues, a los jonios que eran griegos. Por eso que de ahí viene el dialecto jonio o eolio. ¿Está claro? ¿Ya? También, bueno, ¿qué otro punto también? Que de repente siempre hacen como pregunta, ¿ah? Como pregunta. También podríamos mencionar, por ejemplo, ¿sí? De las obras de la Ilíada o la Odisea, ¿ya? A ver, aparte de lo que comúnmente se conoce, ¿ah? Como el ciclo o prehomérico o leyendas troyanas. ¿Cuál es ese ciclo prehomérico o de leyendas troyanas? Dicen que aparece por primera vez, ¿sí? El mito de la manzana de la discordia. Y ese es un mito que desde colegio te lo cuentan. En colegio siempre se cuenta el famoso mito de la manzana de la discordia. Y que hay una diosa, la diosa de la discordia, quien lanza una manzana de oro. Pero esa diosa de la discordia tiene un nombre. Esta diosa es la famosa diosa Eris. Pero ¿por qué, profesor, esta diosa lanza una manzana? ¿Por qué no pudo ir a entregárselo a la manzana de repente a Zeus? No, porque ¿en qué momento aparece
con su manzana, esta diosa Eris. El rey Peleo con la diosa Tetis estaban celebrando su matrimonio en el Olimpo. Por primera vez un mortal llega al Olimpo. Profesor, pero ¿y por qué un mortal llegó? Porque Zeus, cuando la diosa Tetis, que es la madre de Aquiles, ¿no? Pero cuando ella llega al Olimpo, Zeus quiere tomarla, quiere poseerla. La diosa Tetis no acepta. Y él, indignado, imponiendo su jerarquía. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el dios de todos los dioses. Y no hay diosa que no haga lo que yo digo. Vamos un ratito allá al fondo. Y ella, no. Bueno, ¿quieres que vaya? Sí. Entonces voy a llamar a tu esposa. Y empieza a gritar, diosa Hera, diosa Hera. Cuando aparece la esposa de Zeus, profesor, pero si era casado, ¿por qué molestaba a las otras diosas? Es que era natural. En Zeus, lógico, diosa que encontraba, diosa que se levantaba. Ah, profe, qué bravo era. Sí. Zeus era un sinvergüenza, un pillín. Y eso es lo que logra. Por eso que la diosa Tetis no acepta. La diosa Hera llega y ahí le dice, ¿qué pasa? No, quería conocer la diosa. No le tira dedo a Zeus. Ah, bueno. ¿Y tú qué haces acá? Le dice a Zeus. No, ya vaya de una vez a la casa. ¿Qué haces acá? Profe, ¿qué? ¿Era cosito? Sí, cosito. Cuando estaba la esposa, pero cuando no estaba, se desconocía. Y es por eso que ahí, cuando Tetis va a la tierra, conoce a Peleo, acepta a Peleo como pretendiente. Y Zeus se siente indignado. Y es por eso que dice, bueno, si quieres estar con este hombre, te vas a casar. Pero eso sí, en el Olimpo, no en la tierra. Y lógico, ningún ser humano podía llegar al Olimpo. ¿Y qué es lo que hace entonces? La diosa Tetis pide ayuda a la diosa Hera, esposa de Zeus. Y dice, no te preocupes, te estaba molestando, ¿no? Sí, diosa Hera, ese sinvergüenza. ¿Por qué no me has dicho? No, es que, ya, no te preocupes, pero va a morir, Peleo va a morir. No te preocupes, yo lo llevo. Soy esposa de Zeus, tengo más poder que él incluso. Si es mi hermano, por favor. Y ahí hacen la fiesta. Pero invitan a todos los dioses menos a la diosa Eris. Es por eso que la diosa Eris, indignada, porque es diosa de la discordia, pues esa fiesta hubiese sido un campo de batalla si hubiese ido esa diosa desde el comienzo. Pero como va después, o sea, no le invitan, ella indignada lanza una manzana, la famosa manzana de la discordia, ¿ya? Bueno, chicos, hemos dado datos que quizás te van a servir, ¿sí? Ahora sí, ya estando con la hora, ahorita llega el profe y me saca de acá del aula. Muchas gracias, chicos. Chicos, nos vemos la próxima semana a la misma hora, ¿sí? Y por el mismo canal virtual. Hasta la próxima, chicos. Si tienen alguna duda, la próxima semana, ¿ya? Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.